Cordial saludo, bienvenidos a esta reunión académica de enfermería, donde abordaremos el tema del rol del personal de enfermería en el cuidado crítico neonatal. Mi nombre es Judy Alexandra Cartagena Trujillo, soy especialista en cuidado al niño en estado crítico de salud y estudiante de la maestría en educación. También soy docente en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia en los cursos de cuidado al niño y al adolescente y en la especialización de cuidado crítico al niño. Bienvenidos. Primero vamos a hablar del rol del personal de enfermería y vamos a comprender que el personal de enfermería incluye tanto a especialistas profesionales como auxiliares de enfermería, es decir, es un equipo que debe estar interconectado en el cuidado del recién nacido en estado crítico de salud. Vamos a comprender qué es el periodo neonatal, ¿cierto? Entonces, es este periodo comprendido entre el nacimiento y los primeros 28 días de la vida del recién nacido. Esa es una etapa de mucha vulnerabilidad y de muchos riesgos. Hay niños desde el nacimiento que presentan complicaciones mediadas por problemas respiratorios, cardíacos o nutricionales que van a requerir estar hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos con un acompañamiento permanente de parte de los especialistas y el equipo de enfermería. El paciente neonatal en esta etapa está expuesto a condiciones extremas que podrían ser llevar a riesgos y complicaciones, situaciones críticas en las cuales el cuidado de enfermería es determinante en la disminución de la morbi y mortalidad en este grupo etario. Es decir, no nos vamos a enfocar simplemente en que el recién nacido de 27 semanas salga vivo de la unidad neonatal, sino que salga en las mejores condiciones posibles para adaptarse al entorno y al contexto externo y que contemos con una familia preparada para brindar los mejores cuidados y el mejor acompañamiento. De ahí surge la importancia del cuidado de enfermería a lo largo de la hospitalización, la preparación del alta y el acompañamiento a las familias. Entonces, el cuidado de enfermería juega un papel fundamental en la atención integral del niño en estado crítico. Los neonatos requieren cuidados intensivos, ya que son extremadamente vulnerables y dependen por completo de los cuidados que le brinda el personal de enfermería. Es decir, son niños que necesitan cuidados a pie de cama 24/7. Y por esto es fundamental el entrenamiento y el conocimiento basado en la evidencia del equipo de enfermería. La importancia del cuidado crítico neonatal especializado radica en que esto va a ser los cuidados que se brinden y que estos cuidados estén basados en la mejor evidencia posible, ¿cierto? Va a tener una directa repercusión entre el adecuado desarrollo o las secuelas que tenga esta población de neonatos críticos. Por lo tanto, es importante abordar el papel fundamental del grupo, del equipo de enfermería en la atención integral de estos niños, ya que diversos estudios demuestran que los cuidados de enfermería tienen un impacto significativo en la evolución y pronóstico del neonato. Es decir, los cuidados que brindemos en la unidad de cuidado intensivo van a estar directamente relacionados con la evolución, la clínica, la mortalidad del paciente y el pronóstico, ¿cierto? Entonces, todo esto, todos estos cuidados tienen que estar basados en la mejor evidencia disponible, es decir, no podemos seguir cuidando como lo hacíamos hace 20, 30 años, porque la evidencia científica ha cambiado, por lo tanto, tendremos que estarnos actualizando constantemente en lo que nos muestra dicha evidencia. Los cuidados en la unidad neonatal deben estar centrados en el desarrollo, en el neurodesarrollo, y esto lo abordaremos con mayor profundidad más adelante, pero esto qué implica? Implica el acompañamiento permanente de las familias y que nos preocupemos por minimizar el número de secuelas en función de ese cuidado del sistema nervioso, que incluye un cuidado holístico integral, ¿cierto? De todo lo que implica el cuidado neonatal y de la familia. También tenemos que tener una atención de enfermería eficaz y la correcta orientación a los padres. Es entender que la familia, los padres son determinantes para la integración social y la productividad futura del neonato. Es decir, la adaptación al contexto externo del niño va a depender
del número de secuelas que presenta. Y cuando hablo de secuela, quiero que recordemos los riesgos de hemorragias intraventriculares que tienen estos, por ejemplo, los niños prematuros o niños que han sido expuestos a condiciones extremas de estrés, como una encefalopatía, como una reanimación prolongada, y comprender el tipo de secuelas que pueden haber por el uso, por ejemplo, de oxigenoterapia que nos podría llevar a una retinopatía. Entonces, tenemos que brindar cuidados de enfermería en función de preservar la vida, pero también de minimizar el número de complicaciones del paciente. Por lo tanto, la formación especializada en cuidados críticos neonatales va a mejorar la calidad de la atención y los resultados de salud. Y cuando hablo de especializada, no solo me refiero a especializaciones, sino también a cursos de educación continua que nos van a ayudar a estar a la vanguardia de lo que es el cuidado neonatal. Esto nos va a permitir mantenernos actualizados en un campo que está en constante evolución y será importante para fortalecer las competencias del equipo de trabajo en la unidad neonatal, donde siempre enfermería tendrá un papel protagónico en el liderazgo, en la organización del equipo de trabajo y en brindar cuidados basados en la mejor evidencia científica. Por lo tanto, quienes participamos del cuidado de estos pequeños pacientes, tenemos que tener un pensamiento crítico para tener la capacidad de tomar las mejores decisiones. Y con esto no me refiero a reemplazar las indicaciones médicas o a tomar decisiones médicas. Me refiero a tomar decisiones en función del proceso de atención de enfermería. Y esto de que parte de una observación constante y directa de mi paciente, de su entorno, de su familia y de las condiciones clínicas. Entonces, será importante la recolección de información para interpretar el estado del paciente y con esto me refiero a que la valoración es fundamental para reconocer complicaciones, situaciones que requieren intervención inmediata y problemas que debo resolver para evitar que mi paciente llegue a mayores complicaciones. Por lo tanto, tenemos que entrenarnos profundamente en lo que es la valoración de un neonato. Yo no puedo decir que un neonato es un niño más pequeño o es un adulto pequeño porque la fisiología y la anatomía del niño pues podrá ser diferente en muchas condiciones, ¿cierto? Entonces, por esto tenemos que entrenarnos en técnicas semiológicas de palpación, de observación, de percusión, entrenarnos en lo que es el análisis de ayudas diagnósticas, el análisis de la condición clínica del paciente, porque no es una observación a la ligera, sino algo que me permita identificar una lista de problemas para yo decir, estas son las prioridades que debo intervenir para evitar a que mi paciente se complique. Después de la recolección de estos datos va a ser muy importante el manejo del dato, porque de nada me sirve que yo tenga una presión arterial de 40/20 en un niño de 34 semanas y yo no sé qué significa esa presión arterial. Si a mí no me llama la atención esa hipotensión o si no me llama la atención, mirar si la monitoría es adecuada o si tengo una presión arterial invasiva y no tengo una curva correcta, qué me está diciendo esas curvas. Entonces, no es solo el dato en sí, sino lo que me significa el dato y yo qué voy a hacer con esos datos para mejorar las condiciones de salud de mi paciente, es decir, para intervenir problemas rápidamente. A partir del manejo de estos datos, de lo que surge de esa valoración integral del paciente, como les decía, vamos a hacer una definición de problemas de enfermería para así llegar a la planeación de intervenciones que implementaré posteriormente, intervenciones que no deben ser a la ligera, que deben de estar basadas en la mejor evidencia científica, que es lo mejor para el cuidado de ese neonato y continuar con un seguimiento y evaluación de la condición del niño, qué está funcionando, qué no está funcionando y qué debo mejorar en ese proceso de atención de enfermería. Por lo tanto, es fundamental estimular el pensamiento crítico para lograr las mejores decisiones en el cuidado neonatal. Esto también incluye una comunicación efectiva con el equipo y las familias. La comunicación es una competencia central del personal de enfermería que trabaja en una UCI neonatal. Esta se debe fortalecer y aplicar constantemente una comunicación que sea
efectiva y afectiva, es decir, basada en el amor, porque el otro me entiende cuando yo me comunico empáticamente, ¿cierto? Entonces, esta comunicación debe ser clara, empática y colaborativa entre el equipo de salud, porque eso va a minimizar errores y va a mejorar la atención. Y por otro lado, la comunicación con las familias. Ellos necesitan nuestra contención, nuestro acompañamiento, necesitan la información, porque imagínense nosotros con un paciente en una UCI sin saber, sin comprender lo que implica una estancia en una UCI o cuál es la patología o la condición clínica por la que mi paciente está ahí, ¿cierto? Es como cuando tenemos un paciente en hipotermia terapéutica, la familia ingresa, ve un niño envuelto en un montón, en su manta, con un montón de monitoría, y si a nosotros nos dio dificultad entender cómo era todo el manejo del equipo, de la fisiología, de las condiciones del niño, ahora imagínense en un papá y una mamá que ingresan después de esperar 9 meses un niño y que le digan que simplemente no lo puede tocar, ¿cierto? Es importante que usted explique la razón por la que el paciente está en esa unidad, cuáles son los cuidados que usted está brindando y por qué está pasando todo lo que está pasando, porque así va a disminuir la ansiedad, va a mejorar la confianza en el equipo de trabajo y vamos a brindar un cuidado más integral, seguro y humanizado, que va a mejorar los resultados y el bienestar de estos pequeños pacientes y sus seres queridos. Por lo tanto, como enfermería, como grupo de enfermería, tenemos que fortalecer la comunicación efectiva, el liderazgo y las relaciones empáticas entre el equipo de salud y las familias, porque esto va a mejorar el cuidado de estos pacientes y sus familias. Como les decía, la valoración es base, es lo que me va a ayudar a mí a identificar problemas y me va a ayudar a mí a identificar qué condiciones debo intervenir para mejorar la condición de salud, de confort, de acompañamiento a la familia, y el monitoreo continuo del estado del bebé hace parte de esa valoración, ¿cierto? ¿Que cómo lo vamos a valorar? Eso va a depender, podemos escoger la teórica que sea de nuestra preferencia. Lo ideal sería que cada institución tuviera un sistema de valoración estandarizado, integral, acorde a nuestras teóricas de enfermería. Ninguna es mejor o peor que otra, todas son teorías excelentes. Lo que va a depender de cuál uses, cuál conozco mejor, en cuál estoy mejor entrenada para aplicar en ese proceso de valoración, y siempre serán muy importantes las técnicas semiológicas, es decir, la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión, y también la evaluación de ayudas diagnósticas, porque esto no es solo para el personal médico. "Ah, es que llegó unos gases arteriales, llegó un hemograma y llamen al médico para que lo evalúe". Claramente lo tiene que evaluar, pero usted como personal de enfermería, como profesional de enfermería, tiene que hacer un análisis de esos valores para mirar la rapidez o la prioridad de las intervenciones, ¿cierto? Entonces es una valoración que debe ser muy integral, basada en conocimiento. Y esa valoración incluye la monitoría, ¿cierto? No concebimos en la unidad neonatal un paciente sin monitoría, ¿cierto? Mínimamente saturación periférica de oxígeno, comprendiendo los valores de referencia según la condición del paciente. O sea, no me puedo cerrar que es que es de 94 a 100, sino que tengo que valorar si es un prematuro, si tiene una cardiopatía, cuál es la condición clínica de mi paciente y que tengamos frecuencia cardíaca. Pero la monitoría no es solo un monitor, ir a anotar unos valores, sino realmente hacer un análisis profundo de lo que está pasando con la hemodinamia de mi paciente, con todo su sistema, ¿cierto? Y verificar valores, porque no es solo ir a anotar 50, 45, media de tanto, frecuencia cardíaca de 190 y que a nadie le llame la atención un niño de un mes con una frecuencia cardíaca de 195. Eso es un análisis constante de estas variables, ¿cierto? También la monitoría incluye la presión arterial invasiva, que normalmente en estos pacientes los vamos a tener por catéter arterial, vamos a tener
presión arterial invasiva, entonces es importante la calibración de los equipos y el análisis de las curvas y la presión arterial en función de la edad gestacional y la condición de mi paciente, ¿cierto? Y estar muy atentos. Es que cuando un paciente, un neonato, muestra hipotensión, muchas cosas pasaron antes para mostrarme que estaba en un riesgo de choque. Entonces, los signos vitales es de las cosas más básicas que aprendemos en la valoración del paciente y en el cuidado del paciente, y muchas veces no le damos la relevancia del caso. ¿Ve? ¿Por qué se complicó? Y vamos y miramos un histórico de signos vitales y lo que pasa fue que no hubo un análisis importante de los datos para tomar decisiones y modificar tratamientos, ¿cierto? Y modificar cuidados. Entonces, es el análisis del dato lo que me va a llevar a mejorar ese cuidado de enfermería. Por otro lado, la temperatura, la frecuencia respiratoria, contar una frecuencia respiratoria en un minuto, eso parece básico, pero podría pasar que no la contemos durante un minuto, y en el neonato tenemos que recordar que es un patrón respiratorio que es irregular, ¿cierto? Que como puede estar en un momento de polipnea, va a pasar a una bradiapnea por esa irregularidad, por esa inmadurez de su sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces es durante un minuto y hacer un análisis, cuáles son los valores normales según la edad de mi paciente y cuál es el patrón respiratorio. Entonces es una valoración de cómo está, tiene aleteo nasal, no tiene aleteo nasal, tiene quejido, el fonendo también es para el personal de enfermería, cómo se auscultan los pulmones de mi paciente, ¿cierto? Y es reconocer cuáles son los ruidos fisiológicos y cuáles son los ruidos patológicos que deberán ahondarse y profundizarse para una mejor comprensión. ¿Y cómo aprendemos a auscultar? Auscultando, ¿cierto? Entonces ese fonendo que está al lado de la incubadora, que ojalá sea solo de ese paciente, que ojalá se limpie, se desinfecte adecuadamente, no es solo para que el médico llegue y valore, sino para que el personal de enfermería haga una valoración completa de estos niños, ¿cierto? Entonces eso hace parte de la monitoría. También valorar toda la parte física, un llenado capilar alterado, aumentado, disminuido en sí solo. Yo no diría tiene tal patología porque tiene un llenado capilar prolongado, pero me está diciendo que algo pasa con mi paciente, ¿cierto? Y que tengo que ahondar en esa valoración e identificar qué es lo que está pasando con él. Y son acciones que son pequeñas, pero pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, o puede ser la diferencia en la disminución de secuelas. Por lo tanto, será muy importante esa monitoría, ¿cierto? Hay otras monitorías más avanzadas, monitoría de CO2, también está usándose el NIRS en neonatos, que será de gran ayuda para mirar cuál es la saturación cerebral o la saturación somática, que me muestra mucho el uso, ¿cierto? El uso del oxígeno, cómo está esa perfusión y cómo está esa toma de oxígeno en los tejidos. Entonces es algo que está en implementación en UCI adultos y pediátricas, ya lleva buen tiempo y se está empezando a implementar en las unidades neonatales. Por lo tanto, será importante que nos actualicemos constantemente en la monitoría, en los nuevos equipos y en las nuevas tendencias. El gasto urinario es otra medida básica, barata, económica y que me muestra mucho sobre la perfusión, ¿cierto? Y el estado hemodinámico del paciente. Entonces no es un gasto urinario que yo tenga que valorar a las 12 horas porque lo voy a entregar y tengo un gasto urinario de punto 2 y ahí sí me preocupo. No es que yo tengo que tener una valoración constante de ese gasto urinario para yo poder intervenir. Ese paciente no está eliminando, neonatólogo, pediatra, este es el gasto urinario, tiene tantos días de vida, este es el balance del paciente. O sea, esos son unos datos que me van a decir cómo se van a dirigir las intervenciones y por lo tanto tengo que estar atento a lo largo del turno de esa eliminación, y entre más complejo, entre más crítico esté el paciente, pues más importante va a ser ese dato. La monitoría también incluye estar atento a lo que es la parte de cómo respira,
no solo el patrón respiratorio, ¿cierto? Sino también cómo están las secreciones, si el paciente está ventilado, cómo son las gráficas del ventilador, qué me están diciendo las gráficas del ventilador, cómo se está comportando esa dinámica respiratoria. Eso también hace parte de la monitoría. Y miran, pues para eso tenemos terapia respiratoria en los servicios, pero enfermería siempre será ese acompañamiento al personal de terapia respiratoria, porque finalmente conocemos más a profundidad cómo es la condición del niño, ¿cierto? Porque estamos más tiempo, no porque se tenga mayor conocimiento, sino que es interrelacionado. Entonces siempre debemos acompañar también ese cuidado respiratorio y estar analizando todo lo que son las curvas y lo que son los datos que me muestra el ventilador. Eso también hace parte de la monitoría. Es muy importante entonces que todas las intervenciones que se realicen en la unidad sean basadas en la evidencia y esto incluye intervenciones relacionadas con el sistema nutricional, con la parte nutricional, con el sistema respiratorio, con el sistema cardíaco, con la parte del confort y el cuidado del niño, de la comodidad. Todo eso tiene que estar basado en la evidencia, no es que a mí me parece que es mejor que el niño esté sin rollo o que a mí me parece mejor, o sea, con los rollitos de contención, este que vemos acá, el niño en posición prono, ¿cierto? En una contención que va a mejorar su desarrollo neurológico y, por ejemplo, cuando vamos a hacer procedimientos invasivos, pasar un epicutáneo, canalizar una vena, pasar una sonda vesical, nos parece que es mejor que el paciente no tenga la contención porque es que me estorba a mí o puedo ensuciar la cama, cuando la evidencia demuestra, varios estudios demuestran que es importante que el paciente se sienta contenido y así el dolor va a disminuir, el paciente va a estar más cómodo durante el procedimiento y serán menores las secuelas por el dolor que va a experimentar. Entonces, miren que desde algo tan básico como el posicionamiento, no es algo que deba ser al azar ni porque a mí me parece o porque para mí es más cómodo, sino que tiene que estar basado en lo que es mejor para la condición del paciente y para su neurodesarrollo, ¿cierto? Lo que es la nutrición, entonces pues hace mucho tiempo migramos a que se sacan los chupos de las unidades, aunque sé que en algunas unidades todavía se utilizan, pero ya la evidencia nos mostró que no es bueno alimentar a los niños con chupo, ¿cierto? Porque retrasamos la lactancia materna, porque puede presentar complicaciones a nivel de las amígdalas, los dientes, ¿cierto? Es un niño que no se va a pegar adecuadamente a la madre y que debemos utilizar la técnica de jeringa, como vemos en la imagen, ¿cierto? Entonces, con la jeringa le damos la lechita cuando no sea posible la lactancia materna y con el dedito más pequeño, ¿cierto? Para evitar el reflejo nauseoso, ayudamos al bebé, le ponemos el dedito para que él vaya succionando y estimule ese reflejo de succión y de eglución, ¿cierto? Entonces no es que a mí me parece que es mejor porque el niño se lo va a tomar más rápido, porque es que tengo que darle tetero a 8 bebés en una unidad de cuidados básicos, sino que es lo mejor para ese paciente y para garantizar la lactancia materna, que es fundamental para los niños, ¿cierto? Si yo no favorezco la lactancia materna, estoy vulnerando los derechos de esa familia. Entonces tengo que estar muy atento a esos cuidados y enseñarle a a la familia, no enseñarles el último día cómo se da un dedo jeringa o cómo, en caso de que esté contraindicada la lactancia o por la condición clínica no sea bueno que se pegue todavía el seno materno o una lactancia que se enseña el último día antes de irse para la casa. Las intervenciones basadas en la evidencia nos dicen, hay que empezar a entrenar a la familia desde el ingreso a la unidad neonatal, ¿cierto? Hay que tener objetivos en el manejo de ese paciente y listas de chequeo sobre qué es fundamental enseñarle a esa familia. Otro punto importante es el manejo del paciente que nace con depresión neonatal, reconocer qué pacientes tienen criterios de ingreso a terapia hipotermia y enfermería tiene un rol activo, fundamental
en la detección, en el cuidado, en la disminución de complicaciones y en el montaje de la terapia, ¿cierto? En el acompañamiento, en esa toma de decisiones de qué será lo mejor para este paciente. Y como les decía, todo el acompañamiento de la parte respiratoria es importante para enfermería, no es solo de terapia respiratoria, es algo que tenemos que aprender, cómo es el manejo de la vía aérea, cómo es el manejo de los dispositivos, ¿cierto? Porque como vemos acá, este paciente con un neopup, el neopup es fundamental en una reanimación o en un manejo ventilatorio de un niño que nace con dificultad respiratoria, pero un mal manejo podría llevar a mayores complicaciones. Entonces debemos tener un entrenamiento completo, ¿cierto? ¿Y qué dice actualmente la evidencia? O sea, es mejor una PEP de 5, de 6, de 4, ¿cierto? Eh, ¿Cómo va a ser el manejo ventilatorio de ese paciente o respiratorio de ese paciente? Entonces, acá es muy resumido en la unidad neonatal. Son múltiples intervenciones, acompañamiento familiar, acompañamiento nutricional, son muchas las intervenciones, ¿cierto? Se tendría que ahondar mucho más en el tema, pero lo grande que quiero decir es que tienen que ser intervenciones basadas en la evidencia, que requieren un conocimiento científico actualizado y que requieren que el personal de enfermería esté atento y le interese modificar sus prácticas, porque no nos podemos quedar haciendo las mismas cosas que hacíamos hace 30 años porque ya no funcionan y ya tenemos mejores tecnologías, ¿cierto? Y los niños, su desarrollo neurológico, la disminución de secuela necesitan que nosotros sepamos aplicar esos cuidados, ¿cierto? Diversos estudios muestran que el dolor constante, el número de procedimientos dolorosos que se presentan en la unidad neonatal va a tener repercusión en el estado neurológico del paciente. Es decir, nos tienen que preocupar algo tan básico como la contención y el manejo de estímulos externos en el paciente, ¿cierto? Y son medidas básicas de confort. Entonces, todo tiene que estar muy estructurado y en la neo todo será de detalles, detalles que harán la diferencia entre la vida y la muerte o que harán la diferencia entre un paciente con secuelas o un paciente que se vaya en las mejores condiciones posibles para la casa. Enfermería también será fundamental en el cuidado del paciente con cardiopatía congénita. Entonces, todos hacer una muy buena valoración del estado del niño, cómo es la coloración de la piel, cómo se ausculta este paciente, ruidos cardíacos, ruidos respiratorios, monitorización preductal, a las 24 horas hacer saturación pre y postductal, que no tengamos diferencias mayores a 2, 3 puntos entre la saturación preductal, que siempre será en la manito derecha, y la postductal, pues que ya será en cualquiera de las otras extremidades, ¿cierto? Con un niño tranquilo, que realmente analicemos la curva, la saturación, que sí me esté dando una buena señal, y la toma de la presión arterial en sus cuatro extremidades, pues que será tamizaje para identificar rápidamente coartaciones de aorta. Por otro lado, si ya la cardiopatía está diagnosticada, viene con control, pues desde los controles prenatales con su diagnóstico, pues estar muy atentos a que realmente el día del nacimiento tengamos disponibilidad de cardiólogos, si estamos en la institución correcta o hay que pensar en una remisión, ¿cierto? Si ya nació, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Es decir, tenemos que aprender sobre cardiopatías congénitas, ¿cierto? Es ductus dependientes, no es ductus dependiente, necesitamos Prostin, cómo es el manejo del paciente. Y enfermería tiene un liderazgo muy importante en la administración de medicamentos que serán fundamentales para evitar mayores complicaciones en el abordaje de todo lo que sea prequirúrgico y postquirúrgico, ¿cierto? Es un acompañamiento constante y el acompañamiento a las familias que van a estar en un momento de vulnerabilidad extremo, dado que sabemos la complejidad del manejo de las cardiopatías. También, como hablamos al inicio, el cuidado debe estar centrado en el desarrollo del neonato y su familia. Es decir, los cuidados centrados en el neurodesarrollo sí o sí tienen que contar con las familias, ¿cierto? La familia es el sostén, es el apoyo, la lactancia materna,
es lo que llevará a ese confort al niño, ¿cierto? Es sentir el olor de su madre, es sentir ese amor, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento familiar será siempre fundamental y por eso la invitación es que las unidades que aún falta se transformen y sean unidades de puertas abiertas, porque los niños necesitan a sus familias, ¿cierto? Nuestro cuidado será muy importante, pero nada va a reemplazar el amor y la tranquilidad que le pueda brindar su familia. Entonces, acompañamiento familiar, entrenamiento desde el ingreso a las familias y asociación con los padres. O sea, yo cambio un pañal, yo brindo una alimentación enteral o una alimentación por gabaje, por sonda, pero siempre me asocio con el padre de familia para que sea un entrenamiento constante, para que los cuidados se brinden en simultáneo. Esto va a dar tranquilidad y va a mejorar las condiciones de neurodesarrollo del niño. También, como les dije, será muy importante la posición y la comodidad directamente relacionado con el estado de desarrollo neurológico del niño. Proteger la piel, sabemos que son pieles muy sensibles, que los niños van a estar expuestos a muchas intervenciones, entonces hay que hacer un cuidado de esta piel para minimizar complicaciones, ¿cierto? Hacer un manejo del estrés y del dolor, controlar los estímulos externos, es decir, sonidos bajos. Nos parece que es muy normal a veces hablar duro, hacer chistes cerca de las incubadoras cuando este sonido o la caída de las cubetas o cantidad de sonidos que hay en la unidad, el daño neurológico que puede causar en estos pacientes, ¿cierto? Entonces necesitas ambientes controlados, con sonidos controlados. Podría ser con musicoterapia, que también hay estudios que demuestran cómo mejora el confort y cómo ayuda en ese neurodesarrollo, que las manipulaciones sean corteses, que sean tranquilas, que sean amorosas, que me ayuden a contener, inclusive cuando voy a realizar procedimientos de enfermería dolorosos o medianamente dolorosos. Sabes que no es lo mismo que el niño esté dormido, usted tenga que hacer una glucometría, abra las puertas de la incubadora duro, limpie rapidito, durito, y le haga su chuzón y el muchachito se despierte súper asustado, ¿cierto? No va a ser lo mismo a que usted llegue, se caliente sus manitas, abra la incubadora, deje que sus manos se termorregulen, que el algodón se termorregule, lo despierte suavemente, ¿cierto? Es que no es lo mismo que usted esté dormido y le hagan algo doloroso, a que lo preparen para lo que va a pasar, ¿cierto? Lo contenga y haga el procedimiento lo más amable posible, ¿cierto? Todo esto va a estar relacionado con el desarrollo del niño. Entonces tienen que ser manipulaciones muy suaves, muy amorosas, que contengan al niño, ¿cierto? Inclusive, o sea, desde el cambio de un pañal, ¿cierto? Sabemos las implicaciones de levantar los miembros inferiores, ¿cierto? Esos cambios de presiones o las implicaciones que podría tener en un caer, entonces hacerlo como moví a un lado, más que elevar las extremidades y hacerlo con suma suavidad. El control de la luz, ¿cierto? Ay, no es que vea la luz o que está dormido, venga, le quitamos el protector, ay, ese protector, esa cobija oscura se ve muy feo, no, es que el niño necesita descansar y usted se tiene que preocupar es por el control del ambiente externo, ¿cierto? El manejo de la temperatura, estar muy atentos a cómo evoluciona esa temperatura. Ojalá las 5 horas las manejemos en modo servo control o modo control con los sensores, ¿cierto? O sea, no está bien utilizar incubadoras que tienen la tecnología para cambiar su temperatura en función de las condiciones y las necesidades del paciente, solo porque a mí me parece que un sensor no funciona como a mí me gustaría o porque no quiero estar atento a que no se movilice, ¿cierto? Entonces, el control de la temperatura siempre será fundamental porque si está hipotérmico y no lo necesita,
puede presentar complicaciones o si tiene una hipertermia, si se me sobrecalentó, podría presentar complicaciones tales como hemorragias cerebrales, ¿cierto? Entonces, son pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en el cuidado de estos niños. Tenemos que optimizar la nutrición y la leche materna, la lactancia materna es fundamental, o sea, es básico, es muy importante y nos tiene que importar que la madre desde el primer momento se extraiga leche. Ay, no es que está en cirugía, a alguien le tiene que importar que esa mamá se saque sus primeras gotas de leche para darle a ese bebé después en calostroterapia, ¿cierto? Porque es oro, porque le va a mejorar mucho su sistema inmunológico, su tolerancia a la vía oral, la disminución de enterocolitis. Miren que son acciones muy pequeñas, pero que a veces se nos dificulta emprenderlas. Entonces se tiene que optimizar esa nutrición y favorecer la lactancia materna, ¿cierto? En todo momento es fundamental, y cuando sea posible, lo más pronto posible, que esa mamá alimente a su niño del seno materno, pero no de cualquier manera, sino con el acompañamiento constante de enfermería y del personal de nutrición, ¿cierto? Favorecer el sueño. No es que el neonato se tenga que acomodar a mis tiempos ni a mis necesidades, sino que yo como cuidador me tengo que acomodar a la condición del niño. Si se acabó de dormir y no es urgente hacer una glucometría, si se acabó de dormir y no es urgente lo que le tengo que hacer, pues tengo que mirar cómo programo esas manipulaciones, ¿cierto? Las manipulaciones controladas y de todo el equipo de trabajo para permitirles periodos de sueños más prolongados y que mejore ese estado neurológico del paciente. Entonces, digamos que estos son los puntos generales del cuidado centrado en el desarrollo, pero en general tiene mucha más profundidad y es un tema que debe abordarse y todas las unidades neonatales deberíamos estar trabajando en función de ese cuidado centrado en el desarrollo y la familia, porque las familias son socios en ese cuidado y la familia es la que se tiene que entrenar y la familia es la que tiene que estar conteniendo también ese. Tenemos que abordar también el trabajo del equipo multidisciplinario, es decir, enfermería no está sola en la unidad neonatal, ¿cierto? Tiene que haber una colaboración efectiva entre los diversos profesionales que permita coordinar intervenciones complejas, reducir errores y en última instancia mejorar los resultados de salud en estos pequeños pacientes. Tenemos que saber la composición del equipo multidisciplinario y sus diversas funciones, ¿cierto? Para integrarlas, para unirlas en función de un bien común que es mejorar la condición de salud del paciente y disminuir complicaciones y reconocer los beneficios del trabajo en equipo, ¿cierto? No estamos solos en ese cuidado y tenemos que estar integrados para mejorar la condición de salud del niño. Y enfermería siempre será líder en todos estos procesos. Ya hablamos del apoyo a las familias, pero esto va más allá de un entrenamiento y va más allá de brindar cuidados especializados. Las enfermeras y el personal de enfermería tienen la importante tarea de involucrar, educar empática y amorosamente, en contener emocionalmente a los padres durante esta difícil experiencia, es decir, acompañamiento familiar. Imagínense usted todo lo que puede estar sintiendo la familia de un niño prematuro de 26, 27 semanas, ventilado, tan pequeño, multisoportado, o un niño que nace con una depresión cerebral severa ventilado, en hipotermia, frío, no lo puedo tocar porque es mínima manipulación, ¿cierto? Ellos necesitan información, pero también necesitan acompañamiento emocional porque están pasando por una condición compleja, ¿cierto? Esto incluye orientación y atención a los padres, brindar información sobre la condición clínica del niño y no es, espere, ya le llamo al pediatra, sí, claramente el pediatra tendrá que dar indicaciones sobre el manejo médico, pero enfermería también tiene mucho por decir sobre los cuidados que le está brindando a estos pacientes y la importancia del apoyo emocional y el fomento del vínculo entre la familia y el niño, ¿cierto? Eso, o sea, los niños son de esas familias y ellos tienen que sentirse, tienen que crear ese vínculo, un vínculo que se vio interrumpido porque no pudo estar después del nacimiento en los brazos de su madre, ¿cierto? Entonces tenemos que generar un impacto en el bienestar de las familias y los niños a través de este acompañamiento.
Esto también incluye la preparación para el alta y el seguimiento. Preparar para el alta es empoderar a las familias en el cuidado de sus niños desde que ingresan a la unidad neonatal, para que el día del alta ellos sepan qué cuidados van a brindar en el hogar, cuáles son los signos de alarma, qué seguimiento le deben hacer al paciente. Y también durante el alta es importante y fundamental que enfermería utilice listas de chequeo sobre con qué órdenes se debe ir el paciente, y todo esto que tenga alertas visuales en la historia clínica, ¿cierto? Porque si un niño en la neo es común que los pacientes puedan estar hospitalizados un mes y medio, y digamos que el ingreso dijeron se tiene que ir con una ecografía de control, pero entonces ya pasó un mes y medio y podría pasar desapercibido, entonces todo eso tiene que quedar en listas de chequeo, de preparación para el alta y también en alertas visuales en historia clínica para que no se olviden, ¿cierto? Y no es solo una función del personal médico, sino también del personal de enfermería, ¿cierto? Y ese entrenamiento al alta no es el último día que yo voy a entrenar a la familia, el prematuro que lleva un mes y medio en la unidad neonatal, o no es el último día que yo voy a entregar al niño que entrenar a la familia del niño que tiene débil reflejo de succión, porque no va a ser una alta exitosa, ¿cierto? Y si a nosotros nos costó entender información, ahora imagínese usted el último día entregándole un montón de papeles a una familia y queriendo que entienda signos de alarmas, cuidados en casa, cómo lo va a bañar, cómo lo va a alimentar en media hora. O sea, eso no es pedagógico, no está bien porque ni siquiera nosotros adquirimos esta información tan rápidamente. Entonces es hacer una preparación del alta, un seguimiento y que el profesional de enfermería esté involucrado en este proceso del alta. Es muy valiosa todas las intervenciones que hacen el personal técnico, pero esto tiene que estar integrado con el profesional de enfermería acompañando este proceso del alta, respondiendo dudas de la familia. Y si tenemos que explicar 3, 5, 10 veces, pues lo volvemos y lo hacemos hasta que la familia lo entienda. Listo, y hacer un seguimiento. No es solamente, ya el niño se fue, no me importa. Ojalá todas las instituciones hicieran un seguimiento del estado de los pacientes, realmente recibió el acompañamiento, entendieron las indicaciones del alta, y también es importante que se vayan con todas sus gestiones, por ejemplo, el plan canguro, que se vayan con todas sus autorizaciones, es decir, que usted garantice que es una alta segura, que por enfermería ese paciente se puede ir y que es seguro que se vaya para la casa con sus padres y no que va a volver con algún tipo de complicación derivada de una mala educación o de una falta de educación. Como conclusiones, vemos que es un tema amplio, abordo de manera general lo que vivimos el rol y las funciones que cumplimos en la unidad neonatal. Se debería profundizar mucho más otros temas que se podrán hacer más adelante, ¿cierto? Eso es como un abrebocas de la importancia del cuidado de enfermería en la unidad neonatal. O sea, somos fundamentales y tenemos que ejercer ese rol de liderazgo en el cuidado de estos niños para mejorar mortalidad, disminuir mortalidad y mejorar la morbilidad, o sea, que estos pacientes se vayan con el menor número de secuelas, ¿cierto? Sin secuelas, porque tuvo un cuidado basado en la mejor evidencia. Entonces, a manera de conclusión, es entender que el personal de enfermería desempeña un rol vital en el cuidado crítico neonatal, que se requieren competencias especializadas, un entrenamiento continuo, una educación continua, un enfoque integral centrado en el neonato y su familia, y que el cuidado de enfermería marca una diferencia en los resultados y la calidad de vida de estos pequeños pacientes, y que una sólida formación, unas habilidades avanzadas y un profundo compromiso con el bienestar de los niños y sus familias en la unidad de cuidados neonatales y una atención experta y compasiva salva vidas y promueve el mejor comienzo posible para estos pequeños luchadores. No olviden que estos pacientes y estas familias están en condiciones extremas de vulnerabilidad, que nos necesitan y que necesitan de nuestro conocimiento y de nuestro acompañamiento y de nuestro cuidado amoroso y compasivo. Por otro lado, quiero hablarles
sobre la ruta de aprendizaje de cuidado crítico neonatal que estamos ofertando acá en la Facultad de Enfermería. Esta ruta de aprendizaje de cuidado crítico neonatal cuenta con 8 cursos cortos sobre el cuidado de estos pacientes y está dirigido a personal de enfermería que ejerce su práctica clínica en unidades que brinden cuidado a neonatos en estado crítico, ¿cierto? Es decir, UCI neonatal, urgencias, cirugía, ¿cierto? Y nuestro objetivo es formar o apoyar o actualizar el conocimiento del personal de enfermería en el cuidado integral del neonato críticamente enfermo y esto mediado por cursos cortos mediados por la virtualidad para llegar a la certificación de diplomatura. Es decir, si tengo más de 3 cursos de esta ruta de aprendizaje, de los cuales son 8 cursos, puedo también obtener la certificación en el diplomado de cuidado neonatal, avanzando pues en la ruta de aprendizaje. Les quiero contar que tenemos cursos que son mixtos, es decir, se van a ofertar para personal de enfermería profesional y técnico. Incluye el cuidado crítico neonatal, el cuidado del neonato con alteraciones respiratorias, el cuidado del prematuro, el manejo del paciente en hipotermia y la humanización del cuidado. Y tenemos unos que serán específicos para profesionales de enfermería que tendrán que ver con la administración de medicamentos y hemoderivados, los accesos vasculares y las tomas de muestra y prevención de infecciones. Y tenemos un curso que es específico para el personal técnico que habla de la seguridad del paciente neonatal. En general, bueno, también tenemos una propuesta de doble titulación en 2 cursos. Quien haga el curso de recién nacido prematuro se le dará también una certificación en actualización en plan canguro y en el curso de cuidado del neonato en condiciones críticas de salud incluye también una certificación en actualidad de lactancia materna. En este momento en la facultad estamos ofertando el primer curso, que es este, el de cuidados de enfermería al neonato en condiciones críticas de salud, con su doble certificación, que sería en la actualidad en lactancia materna, para que quienes estén interesados se inscriban. Listo. La ruta completa, es decir, para certificar a los profesionales son 216 horas y para el personal técnico son 170, pero para obtener el certificado del diplomado del cuidado neonatal serían más de 90 horas. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por escuchar atentamente esta conferencia. Espero sea significativa y pueda aportar en el cuidado de estos pacientes. Este es mi correo de contacto, judy.cartagena@udea.edu.co. Para quien tenga alguna duda, cuentan con mi acompañamiento sobre el cuidado de estos pequeños pacientes. Muchísimas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta sobre esta conferencia, me pueden escribir a este correo y con todo gusto les estaré respondiendo. Que estén muy bien.